¿Cómo están? Muy buenas, ingeniero. Mi nombre es Cristian Landipia y a continuación realizaré una presentación en Prezi con el tema de procesamiento de datos geoquímicos y control de calidad en la exploración minera. Introducción. La exploración minera es la primera etapa del ciclo minero y su objetivo es encontrar zonas donde exista mineral, es decir, donde haya un yacimiento. Las actividades para encontrar un yacimiento mineral se inician con el cateo o reconocimiento, mediante el cual se observa el terreno y se recogen las muestras en busca de minerales, y la prospección, que utiliza instrumentos de mayor precisión y técnicas más complejas, como fotos aéreas o equipos pequeños, para tomar muestras. Como desarrollo tenemos vamos a ver los siguientes temas, que son métodos analíticos de laboratorio, control de calidad en exploración minera, preparación de muestras de control, análisis exploratorio de datos, cálculo de parámetros estadísticos, parámetros geoquímicos, definición y delimitación de zonas anómalas, asociaciones geoquímicas y elaboración de mapas geoquímicos. Métodos analíticos. Los métodos analíticos constituyen una parte muy importante dentro del proceso de análisis. Una mala selección de este método puede enmascarar los resultados de nuestros elementos de interés. Es muy importante conocer los métodos analíticos existentes y ofertados por los laboratorios, asimismo como saber determinar cuál es el más adecuado para nuestros trabajos de exploración. Tenemos la espectrometría de fluxo atómica. Sus ventajas son que es muy rápido para un solo elemento, es relativamente sensible, el ppb para el oro y el ppm para otros elementos. El instrumento simple y robusto, es bajo de costo de mantenimiento y fácil de instalación en lugares remotos. Sus desventajas son que tiene límites de detección poco favorables para la prospección geoquímica. Además, es lento en la determinación de más de un elemento, cambio de lámpara, y además oferta de elementos limitada, menos de 20 elementos. Tenemos lo que es la espectrometría de emisión. Sus ventajas son que es favorable para prospección geoquímica, método multielemental, bajo costo y rápido, límite de detección, y también tiene desventajas que son la sensibilidad moderada, interferencias entre elementos y los límites de detección superior. Tenemos también lo que es el plasma con acoplamiento inducido. Sus ventajas son que es rápido, determinación simultánea de muchos elementos. Es extremadamente sensible, mejor que el ICP-OS, y tiene límites de detección a nivel de ppb, niveles de ultra traza. Sus desventajas son que hay interferencia de algunos elementos, no es apropiado para muestras altamente mineralizadas y es relativamente costoso. Tenemos lo que es la fluorescencia de rayos X. Sus ventajas es que es un método muy utilizado para analizar elementos mayores. En la preparación de la muestra, no necesita digestión de la muestra y dispositivos portátiles. Sus desventajas son que hay que hacer un análisis puntual. Además, sus límites de detección no son uniformes. También tienen la necesidad de corrección de los datos por efectos de la matriz. Vamos a ver lo que es el control de calidad. Primeramente vamos a ver lo que es el aseguramiento. Estas son acciones sistemáticas y preestablecidas orientadas a elevar el nivel de confianza de un programa de exploración. Vamos a ver qué es el control de calidad. Estos son controles rutinarios seguidos para monitorear la calidad e identificar problemas. ¿Para qué se hace un control de calidad? Esto se hace para dar confiabilidad a los datos obtenidos durante el muestreo, para validar en el futuro los resultados de estudio, para prevenir y corregir posibles errores. ¿Qué determina la calidad de una muestra? Esto determina la representatividad en el momento que se recolecta la muestra y el grado de limpieza de los datos. Preparación de muestras de control. Para la preparación de muestras de control, vamos a hacer primeramente a determinar el tipo de muestra, ya sea blanco o estándar o fino y grueso.
Vamos también a definir los valores para cada tipo de muestra y los elementos a controlar, ya sea alta, media, baja, cobre, zinc, etc. Posteriormente vamos a hacer la búsqueda del material a utilizar. Pueden ser rechazos, sondeos específicos, afloramientos. Posteriormente, identificar el laboratorio para que se desarrolle el proyecto. Este no puede ser el laboratorio principal, tiene que ser un laboratorio de prestigio. Además, vamos a definir laboratorios para el Round Robin, que necesita mínimo 5 laboratorios de prestigio y recomendado 10 laboratorios. Además, utilizar laboratorios internacionales. Y posteriormente, protocolos de preparación. Para esto se necesitan los más utilizados según el tipo de muestra, la misma digestión, granulometría y método analítico. Y el peso recomendado es 250 gramos. Tiene que hacer un buen empaque adecuado y debidamente codificado y numerado. Análisis exploratorio de datos. Conceptos. El análisis exploratorio consiste en validar la base de datos antes de iniciar cualquier trabajo asociado con la misma. Esta debe cumplir con requisitos mínimos para poder ser procesada. De lo contrario, la información resultante tendrá un bajo grado de confiabilidad, lo cual puede llevarnos a tomar decisiones erradas con altos costos innecesarios. Base de datos geoquímica. ¿Cómo hacer una base de datos geoquímica? Primeramente vamos a reemplazar los valores menores al límite de detección de cada elemento. Esos valores deben reemplazarse con el valor positivo igual la mitad del límite de detección inferior. Posteriormente, reemplazar valores mayores al límite de detección superior. En este caso, se debe seguir analizando la muestra por otros métodos hasta obtener un valor entero final. Como siguiente paso, debemos hacer la revisión de las coordenadas de cada muestra recolectada, la ubicación de collares de sondajes y por último, revisar la ubicación de las muestras. Como podemos ver en la imagen, esto se puede hacer en Excel y así es como más o menos quedaría una base de datos geoquímica. Los errores frecuentes que tenemos al realizar esto son los símbolos no reconocidos por los programas de procesamiento, GIS, programas de modelamiento, las coordenadas invertidas, falta de dígitos, etc. Cambio de unidades de los elementos químicos, la falta de datos, los errores de tipeo, sistemas de coordenadas diferentes, códigos de muestras erróneos o nomenclaturas o códigos de mapeo no existentes. Cálculo de parámetros estadísticos. Para esto primero vamos a ver qué es una población de datos. Y una población de datos se define como el conjunto total de individuos u objetos con características comunes observables. Definir poblaciones. Vamos a ver qué es una población geoquímica. Una población geoquímica representa un agrupamiento de todas las observaciones que poseen las mismas características o que posean un patrón similar, como por ejemplo la litología, propiedades mineralógicas, propiedades físicas, además de características químicamente homogéneas. Los tipos de variables. Aquí tenemos variables discretas, que son aquellas obtenidas por procesos de conteo y que asumen valores discretos. Las variables continuas son aquellas oriundas de medición que pueden asumir cualquier valor entre determinados límites. La normalización de la población. Aquí en esta parte del proceso se inicia con la construcción de histogramas para identificar el comportamiento de la población de datos, la cual puede tener un comportamiento normal o logaritmo normal. La eliminación de valores erráticos, altos o bajos. Luego, si a pesar de la separación de estos valores se identifica el carácter bimodal, entonces se considera la segunda población como valores anómalos. En algunos casos se pueden encontrar poblaciones multimodales. En este caso se procede a separar las poblaciones y se repite todo el proceso. Parámetros geoquímicos. Los parámetros geoquímicos podemos ver el valor de fondo o background, que es el contenido promedio de un elemento en una región determinada.
En prospección geoquímica es más común seleccionar un background, el valor que corresponde a la mediana. Tenemos el valor umbral o threshold, que es un valor por encima del background y es un límite de fluctuaciones. La cifra corresponde a x más 2s, donde s corresponde a la desviación estándar. Tenemos la anomalía geoquímica, que es el mayor contenido de un elemento en comparación con las zonas circundantes. Esta anomalía podría deberse a que las condiciones ambientales eran favorables para permitir una acumulación del elemento en referencia, o que el material que dio origen a la muestra constituye el elemento en cantidades mayores al promedio. Tenemos también anomalías significativas, que pueden usarse como guías de prospección y que tienen relación con mineralización, los cuales son determinados con métodos estadísticos. Tenemos anomalías no significativas. Estas no tienen relación con la mineralización. Estos parámetros son hallados con métodos estadísticos y pueden ser hallados gráficamente en función a la distribución de frecuencias acumuladas. La definición y delimitación de zonas anómalas. Aquí se considera como anomalía a todos los valores iguales o mayores al threshold. Sin embargo, los valores que se encuentren entre el background y el threshold en algunos casos pueden ser considerados como anomalías débiles. Se debe representar las muestras anómalas en un mapa topográfico y delimitar el área de influencia de cada muestra. Posteriormente, colocar toda la información disponible de la zona. Las asociaciones geoquímicas. Como podemos ver, aquí tenemos dos imágenes. En la primera nos muestra lo que es primeramente el elemento Pathfinder o elemento principal, por así decirlo. Lo que tenemos también en la derecha el tipo de depósito que corresponde a cada uno, En la imagen que está en la parte inferior, en cambio tenemos el tipo de depósito, donde vemos los tipos de depósito ahí, y tenemos otra columna con los elementos mayores de los mismos y los elementos asociados con esos. Tenemos también otra columna donde nos indica los elementos indicadores analizados por métodos comunes y además los elementos indicadores analizados por métodos espaciales. Coeficientes de correlación. Un coeficiente de correlación es una medida de similitud entre dos variables. El coeficiente de correlación utilizado es el de Pearson, el cual es un índice que mide la relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas, independientemente de la escala de medida de las variables. El valor del índice de correlación varía entre -1 a 1. Si R es igual a 1, significa que hay una correlación positiva perfecta entre las dos variables. Si R es igual a 0, significa que no existe relación lineal, y si R es igual a -1, existe una correlación relativa perfecta. Análisis de componentes principales. El principal objetivo de esto es la reducción de las dimensiones de una matriz con muchas variables, datos analíticos. La reducción de cantidad de variables originales a un número mucho menor de factores que resumen las características fundamentales de la población de datos. Presencia de valores erráticos pueden mascarar los resultados y perjudicar las interpretaciones. Los valores de las muestras con todas sus variables son colocadas en un sistema de n de número de ejes, siendo este mismo valor, siendo la n la cantidad de variables. El agrupamiento de componentes principales. Las variaciones litológicas y geoquímicas comunes en el área probablemente relacionadas con el valor de fondo. Los componentes anómalos de interés y las otras informaciones específicas del grupo de datos. Elaboración de mapas geoquímicos. Los datos geoquímicos permiten tener referencias cartográficas precisas, mostrar un contraste, información necesaria y mínima, sistema de coordenadas, unidades de elemento químico, escala adecuada y referencia cardinal. Mapas de puntos. Los mapas de puntos nos indican la ubicación de estaciones de muestreo. También nos muestran la variación y o contraste de un elemento químico.
nos definen, nos dan una definición de intervalos, el valor de fondo y desviación estándar, y también los percentiles. Y el diámetro de los símbolos, pequeño, de valores bajos, mediano, valor umbral, y grande serían valores altos y anomalías. Mapa de isovalores. Ese mapa nos ayuda a delimitar regiones con concentraciones diferenciadas de determinados elementos, diferentes litologías, anomalías geoquímicas, y son semejantes a los mapas topográficos, como se puede apreciar en la imagen. Mapas de tendencia. Los mapas de tendencia son representaciones gráficas de polinomios ajustados y de superficie de tendencia. Podemos ver aquí tres ejemplos de mapas de tendencia. Uno sería la distancia inversa, otro la mínima curvatura, y por último tenemos el mapa de Krige. Discusión y comparación. Aquí se puede analizar un caso de estos, un caso que se puede resumir en breve, por malos controles de calidad en la exploración minera. Es el caso Bre-X, considerado el peor fraude minero de la historia, en donde Michel de Guzmán, usando muestras manipuladas de oro de su anillo de bodas, engañó a la industria minera para que invirtieran en sus tierras en Indonesia, logrando ser millonario y cotizar la empresa hasta el punto de que llegase a valer cerca de 6.000 millones de dólares. Como consecuencia de esto, hubo un desplome de las bolsas mundiales, reducción de actividades de exploración y revisión de los códigos mineros, lo que indujo a nuevas regulaciones, aparición de nuevos códigos mineros, como son la Australia HORC y la Canadá NI 43101, entre otros. Como conclusiones, podemos decir que la importancia del procesamiento de datos geoquímicos radica en que es utilizada para evaluar valores obtenidos en campo con respecto a concentraciones minerales, cuyo volumen, ley, mineralogía y otras particularidades geológicas permiten determinar su aprovechamiento, mientras que los controles de calidad nos permiten reconocer posibles errores para cuantificar y evaluar sus posibles efectos y poder tomar medidas correctoras oportunamente. Eso ha sido todo de la presentación. Muchísimas gracias.